¿cómo pronunciamos o cómo se debe pronunciar esta palabra? Wi-Fi, 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 ¿cómo se pronuncia correctamente? Bueno, si tienes esta duda, este problema, te voy a explicar en este video y con eso te va a quedar eliminadas esas dudas para que puedas pronunciar de manera correcta. Para eso te voy a enseñar los tipos de sílabas que existen, pero básicamente dos, ¿ok? Así es que quédate hasta el final del video para que aprendas. En inglés tenemos básicamente 6 tipos de sílabas, ¿ya? Pero vamos a ver dos, los principales, que son sílabas abiertas y sílabas cerradas. Así es que, ¿cuál es la sílaba abierta? La sílaba abierta es aquella que termina en un sonido vocálico. Y la sílaba cerrada es aquella que termina en un sonido de consonante, básicamente. ¿Ok? Pero para eso tengo que explicarles los sonidos de las vocales. En inglés tienen dos sonidos las vocales: los sonidos largos o los nombres y los sonidos cortos. ¿Cuáles son los sonidos largos de la vocal? Bueno, aquellos que te enseño de cada vocal, por ejemplo, A, E, I, O, U. Esos son los sonidos largos o los nombres, ¿ok? Mientras que las mismas vocales tienen los sonidos cortos. La A, por ejemplo, A. La E. La I, E. La O, A. Y la U, A. Muy bien, esos son los sonidos largos y los cortos. Vamos a utilizar estos en las sílabas abiertas y cerradas. Recuerden entonces, en las sílabas abiertas que terminan en vocal, la vocal siempre va a decir, bueno, no siempre, hay excepciones, pero va a decir su sonido largo, o sea, el nombre de las vocales. Y las sílabas cerradas que terminan en consonante, la vocal que esté antes de la consonante va a decir su sonido corto. Obviamente hay excepciones, luego veremos eso, los sonidos cortos de las vocales, ¿ok? Muy bien, tomando el ejemplo de la palabra, tenemos ahí esa palabra. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es identificar las vocales. Tenemos la I y luego al final la I. Ok, tenemos dos vocales. Por lo tanto, esa palabra tiene dos sílabas. Lo que vamos a hacer aquí es dividirla. Ya tenemos la doble W en la I y luego tenemos F y I. Okay, dividimos ahí. Y ahora vamos a identificar que la primera sílaba es una sílaba abierta porque termina un sonido vocálico. Y la segunda también. Ok, entonces, dijimos que la sílaba abierta siempre dice su nombre, la vocal. Entonces, el nombre de la I, ¿cuál es? I. Entonces suena Y. Y la siguiente vocal también es abierta porque tiene vocal. También dice I. Wi-Fi. Ahora, el acento, la sílaba tónica es en la primera. Wi-Fi. 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 ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Básicamente, si no tienen conocimiento, que vayan aprendiendo la pronunciación de acuerdo a su decodificación. Cómo dividimos o cómo separamos en sílabas. Y en base a eso, cada sílaba va a tener un sonido diferente dependiendo en qué posición esté o dependiendo en qué tipo de sílaba se encuentre. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Esta. Ya, ¿cómo pronunciamos? Zero. Zero. Muy bien, es el cero. Ok. Entonces, ¿cómo pronunciamos? Zero. Primero la Z es sonora, vibración. Z. Ya, dividimos aquí y nos quedamos con dos sílabas. Sílaba abierta y la siguiente también sílaba abierta porque terminan las dos en vocal. Entonces, la E dice su sonido y Z. Y Z. Y también la O, dice su nombre, O. Zero, zero. Ok, si dice zero, pues obviamente se entiende, pero la forma correcta sería O, zero, porque las dos son sílabas abiertas, deben decir su nombre. Y O, zero. Una palabra parecida es esta. Hero, héroe, lo mismo, sílabas abiertas las dos. He, o, hero, hero. Entonces, en su gran mayoría, cuando las sílabas terminen en vocal, se deben decir sus sonidos largos, los que te enseñaron, el A, E, I, O, U. Eso recuerda, esos son los sonidos largos o los nombres de cada vocal. Veamos esta palabra. Picnic.
picnic. Ok, aquí ¿qué tenemos? Vamos a ver las dos sílabas, identificamos las sílabas, perdón, las vocales, dos vocales, las dos son I o I en inglés. Ok, ahora, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos en medio de las dos vocales, dos consonantes. Cuando tenemos ese patrón de la vocal y en el medio dos consonantes, por lo general se divide en medio de las consonantes. Entonces dividimos en el medio y nos queda pick y neck, pick y neck. ¿Ok? Entonces, ahora ya no tenemos sílabas abiertas, ahora tenemos sílabas cerradas, porque las dos terminan en sonido consonántico. ¿Ok? Por lo tanto, esas consonantes van a sonar cortas. El sonido largo de la I, ¿cuál es? I, o el nombre, I. Pero aquí no podemos decir Painek o Painaik, no. Aquí tiene que sonar sonido corto. El sonido corto de la I es E. Entonces, peck, peck, y neck, picnic, picnic. Picnic. ¿Ya? De esa forma vamos a pronunciar. Entonces ahí vamos a entender por qué razón a veces la vocal suena I o a veces suena I. ¿Ok? No siempre suenan igual, depende de la estructura o depende en el tipo de sílaba que se encuentra. Vamos con esto. Happen, happen. Ok, aquí ¿qué tenemos? Asimismo identificamos las vocales A y E. Y ahí nos fijamos que tenemos dos consonantes. Vamos a dividir esas consonantes. Hap y pen. Happen, happen. Ok. ¿Qué es happen? Pasar, ocurrir. Happen. La primera sonido corto de la A es A, ha y pen. Ahora, la primera sílaba es la tónica y la segunda sílaba es la sílaba débil. Cuando una vocal se encuentra en una sílaba débil, en este caso pen, la E, se reduce a un schwa. O sea, no decimos pen así, no, se reduce a un schwa, es pen, happen, ¿ok? Pero las dos son sílabas abiertas, perdón, las dos son sílabas cerradas. Vamos con tennis, tennis, tennis. Lo mismo, nos fijamos aquí, las dos vocales y las dos consonantes en el medio, dividimos ahí, entre el medio de las dos N. Y hacemos lo mismo, las dos son sílabas closed, sílabas cerradas, por lo tanto las dos dicen sonidos cortos. El sonido corto de la E, ¿cuál es? T, y de hecho esa es la sílaba tónica, la sílaba que tiene fuerza. T, y la siguiente, la sílaba tónica, la sílaba débil, perdón, es tennis, tennis. Tennis, tennis. ¿Ok? Ahí estamos. La siguiente, lesson, lesson. Asimismo, tenemos las vocales en medio consonantes, dividimos ahí. Les y son, así nos queda. Lesson. La primera es la sílaba tónica, perdón. Le, sílaba corta, sonido corto de la E. Le. Y la segunda sílaba es una sílaba débil. Por lo tanto, esa O no suena O. ¿Sí? O no suena A. Suena reducido a un schwa. Lesson. Lesson. Porque está en una sílaba débil. Reducimos el sonido. ¿Ya? Lesson. Lesson. Vamos con esto. Robot. 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 Dividimos así. Sílaba abierta, la primera suena O, row, y la segunda es una sílaba cerrada, por lo tanto esa O suena A, at, robot, 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 until, ¿qué es until? Hasta, until. En este caso la sílaba tónica es la segunda, ¿sí? Entonces aquí tenemos una sílaba cerrada, la primera, y esa U suena corta. ¿Cuál es el sonido de la U corta? A. Tenemos entonces an, y la segunda sílaba tónica. Until. No decimos until, no. Suena corto porque termina en consonante la segunda sílaba. Until. Entonces tenemos una palabra de dos sílabas y las dos sílabas son cerradas. Until. Siguiente. Pencil. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo, dividimos ahí,
dos sílabas, me quedan dos sílabas cerradas. Pen, sílaba tónica, E corta. Pen, pen. Y la siguiente, la sílaba débil, pencil. Decimos pencil. Sonido de la I corta. No decimos I, no. Pencil, 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 pencil. La siguiente, piloto. Pilot, pilot, pilot. ¿Cómo dividimos aquí? Entre la P y la I. Hasta ahí es una sílaba. Por lo tanto, es una sílaba abierta porque termina en la vocal y esa vocal dice su nombre. I, pie, 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 pie. Y lo que me queda es la sílaba, una sílaba cerrada. Pilot, la segunda es débil, reducimos a un schwa. Pie, la primera sílaba tónica. Pilot, 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 pilot. Esta palabra, león. Lion. Uno podría decir que es una sola que es una sola sílaba, pero no. Fíjate que tenemos solamente la L más la I, que es una sílaba abierta obviamente. Lie porque termina en vocal, suena I, sonido largo. Lie, sílaba tónica de hecho. Lie, y la segunda sílaba es la O más la N. Reducido a un schwa, esa O, nos queda N, lion, lion. Lion, 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 lion. No decimos lion, tampoco, no. Se reduce la vocal que está en una sílaba no acentuada a un schwa. Cualquier sílaba, cualquier vocal, puede ser A, E, I, O, U. Si está en una sílaba no acentuada, se reduce a un schwa. Muy bien, entonces de esa forma vas a tener una idea más clara de cómo pronunciar palabras que de pronto tienes dudas. ¿Ok? Entonces identificas qué tipo de sílabas son y en base a eso pronuncias. Recuerda, en una sílaba abierta que termina en vocal, siempre el sonido va a ser largo. Y en una sílaba cerrada que termina en consonante, ese sonido vocálico va a ser corto. Obviamente existen excepciones, pero básicamente esa es la regla.